paulatinamente hasta que nos integremos. Pero eso se va a analizar. Por lo mientras, iniciamos así virtual. Así estaría mejor. Probablemente yo siento que sí. Que si sigue así disminuyendo la pandemia, los contagios y eso, por allá por fines de octubre o principios de noviembre, a lo mejor nos integramos presencial, a lo mejor, pero no sabemos. ¿Cuándo dijo? ¿Cuándo dijo? ¿Ande? ¿Cómo dijo? ¿Qué fecha dijo, profe? Noviembre. Que la instrucción que tenemos nosotros como maestros es que vamos a estar iniciando así virtual, pero conforme avance el semestre y las condiciones de la pandemia vayan mejorando, a lo mejor vamos a irnos incorporando presencialmente, no sabemos si un día, 2 días, 3 días a la semana, hasta que ya se concluya totalmente presencial. No sabemos, Carlos. Va a depender de las condiciones. Ok, profe, gracias. Bueno, Con 5 boca, profe. Vamos a iniciar entonces. Ya vimos qué es la estadística. ¿Qué es la estadística? Son técnicas mediante las cuales se recopilan, organizan y analizan datos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hago Para todo esto? obtener resultados. Información. Para la toma de decisiones. Así es, para tomar decisiones razonables. ¿Sí está claro? Fíjense bien. Sí, profe. Por eso es que precisamente para deducir conclusiones y tomar decisiones razonables. Si no digan, no, es que ahorita en China ya hay muchos chinos, hay que matar a la mitad. No, esa no es una decisión razonable. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque no se trata de matar nada más o de quitar por quitar, no. Es tomar decisiones razonables. Esa es la, pudiéramos decir así, el objetivo de la estadística. Bueno, ya vimos entonces cómo se puede clasificar también la estadística. Se clasifica en el enfoque clásico y el enfoque bayesiano. Ya vimos estos dos, ¿verdad? Perdón, sí. Vimos descriptiva y inferencial. No, la clasificación en estadística descriptiva y estadística inferencial. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, vamos a ver, Sí, profe, eso es nada más. pongan por ahí entonces, vamos a escribir un poquito. Pongan por ahí entonces. La gran mayoría Espérame, profe, espérame. la gran mayoría de los métodos usados para resolver problemas se basan en dos enfoques. Se basan en dos enfoques. Dos puntos y aparte, inciso A. Enfoque clásico. Punto y guión. Este enfoque es aplicado
Es aplicado. Es aplicado a los problemas de la estadística descriptiva. A los problemas de la estadística descriptiva. Por medio de factores objetivos. Por medio de factores objetivos. ¿Factores qué? Objetivos. ¿Por qué no ponen los subtítulos y ya los ponen en español para que no tengan que estar preguntando? Se puede. En Te computadora. pasas de Sí. listo, ¿eh? No, güey, es que es en buen plan. No manches, se puede, no sabía eso. Bueno, Sí, en computadora. Ahora, pero Ponen no los sé si- subtítulos. Mejor No, pongan pero igual en atención. celular se puede. Luego ven eso, luego ven eso. Y excluye todo juicio u opinión personal. Ok. U opinión personal. ¿Está claro esto, jóvenes? Aquí este enfoque claramente está bien definido para la estadística descriptiva y solo ve factores objetivos. ¿Cuáles son los factores objetivos? Aquellos de que dice 2 más 2 es 4. No hay vuelta de hoja. ¿Sí está claro? Esos son objetivos. Sí, profe. Sí, profe. Y inciso B, enfoque bayesiano. Guión. Bayesiano, profe. Bayesiano de Valles, pero Valles con Y. Ok, gracias. Punto y guión. Este enfoque es aplicado a los problemas de estadística inferencial. A los problemas de estadística inferencial. Diferencial, profe. Inferencial de lo que le dije ayer, se clasifica en dos, estadística descriptiva y estadística inferencial. Entonces, este enfoque es aplicado a los problemas de estadística inferencial. Por medio de factores subjetivos. Coma. ¿Por Ya. medio de factores qué? Subjetivos. Coma. Ya que se incorpora el uso, que se incorpora el uso, Que se incorpora el uso. el uso,
el uso de juicios de administradores. Y pone especial atención, en las posibles pérdidas o ganancias, económicas. Asociadas con decisiones alternativas. Decisiones. Alternativas. ¿Está claro esto, jóvenes? A ver. Yo les pregunto. ¿Me están viendo todos? Sí. Sí, profe. A ver, Sí, profe. yo estoy bien rasurado. ¿Ven mi cabello? ¿Estoy bien rasurado o mal rasurado? Sí. Profe. Bien. Sí, profe. Sí. Tres. Si yo digo que no, Sí, profe. entonces Soy que se le ve. eso es subjetivo. Entra el criterio o el gusto o la opinión, más bien, la opinión de una persona. Uno puede decir sí, otro puede decir no. ¿Ya vieron por qué? A lo mejor el otro dice, no, está mal rasurado. Y el otro puede decir, sí, está bien rasurado. Eso es subjetivo. Entonces, pero aquí, porque dice que entra el juicio de los administradores, porque el juicio de los administradores, lógicamente, cambia. Un administrador puede decir, hágase así, y el otro puede decir, hágase así. Por eso es subjetivo. ¿Y en qué se basa ese juicio de los administradores normalmente? ¿En qué se basa? ¿Qué creen que se basa eso? En la experiencia. En la experiencia. Entonces, a un problema se le puede dar un enfoque de este tipo, pero va a haber juicios u opiniones diferentes. Claro, cada opinión va a tener también sus alternativas y además, como les dije a ustedes, le da mucha importancia a pérdidas o ganancias económicas. Si alguien propone algo, va a decir, pero vamos a tener pérdidas. El otro dice, yo propongo esto y vamos a obtener ganancias. Pero es el juicio de cada persona o de cada administrador y eso es precisamente la experiencia. Ese juicio lo da la experiencia de esos administradores, porque pueden ser personas que han estado ya muchos años en determinadas labores de una empresa. Y entonces ahí es donde precisamente interviene el enfoque bayesiano, que se usa muy poco, pero sí se usa, pero casi no se usa. ¿Por qué? Porque más bien se usa más el enfoque clásico, porque ahí es constante y sonante. Ahí no hay problema. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Sí. Bueno. No, profe. Vamos a ver ahora otro concepto que se usa en estadística.
variables discretas y continuas. ¿Lo podría repetir, profe, porfa? Aquí está escrito. Variables discretas y continuas. Punto y guión. En estadística, una variable puede ser un símbolo o una letra. A ver, jóvenes, en matemáticas, ¿cuáles son las variables más conocidas? N, X, Y, Y Z son las más conocidas, aunque puede ser Z. cualquiera. ¿Está claro? Aquí lo mismo, cualquier letra, A, B, C, X, Y, Z, cualquier letra. O un símbolo, cualquier símbolo también. Alfa, ¿cómo se llama? Del alfabeto griego, cualquier letra del alfabeto griego, etcétera, cualquiera. Coma, que puede tomar un valor cualquiera, de un conjunto de datos. Y este conjunto es llamado ¿De un conjunto de qué, profe? de datos. ¿Puede repetir, por favor, que no entendí? Por favor. Puede tomar un valor cualquiera de un conjunto de datos. Gracias. Y este conjunto es llamado dominio de la variable. Punto y aparte. Si la variable toma solamente un valor, ¿cómo se llama, jóvenes? ¿Cómo se llama? Ya no es variable, ¿cómo se llama? Si toma un solo valor, ¿eh? ¿No? Si toma solamente un valor, ¿cómo se llama? Continua. Constante. Se llama constante. Y se clasifican de la siguiente forma.
Entonces, las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Y las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Profe, Sí, espérame. a ver, en cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Punto y aparte. Pongan por ahí. Variable cualitativa, punto y guión. Variable cualitativa, punto y guión. ¿Cómo, profe? ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Variable cualitativa, o sea, esta. Variable cualitativa, punto y guión. Estas producen respuestas categóricas. Estas producen respuestas categóricas. Profe, ¿me puede volver a repetir? Variable cualitativa, punto y guión. Estas producen respuestas categóricas. De un sí o un no. De un sí o un no. O cualquier otro tipo de respuesta parecida. O cualquier otro tipo de respuesta parecida. Punto y aparte. Variable cuantitativa discreta. Variable cuantitativa discreta. Punto y guión. Estas producen respuestas numéricas. Estas producen respuestas numéricas.
que surgen de un proceso de conteo. Que surgen de un proceso de conteo. ¿De un qué? De un proceso de conteo, de contar. Punto y aparte. Variable cuantitativa continua. Variable cuantitativa continua. Punto y guión. Estas producen respuestas numéricas. Estas producen respuestas numéricas. Que surgen de un proceso de medición. Que surgen de un proceso de medición. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe. No, ninguna. Bueno, No, profe. No, ninguna. a ver, yo quiero asignarle a la variable h, ¿sí? A ver, alcalde Martínez, ¿está allí? Alcalde Martínez. ¿No? ¿No está? Sí. ¿Sí? ¿O no? Sí. Alcalde Martínez. Mande, profe. ¿Sí se me escucha? A ver, voy a hacerle una pregunta. Y vamos a asignarle a la variable h la respuesta. ¿Sí? Ujú. Y usted me va a decir qué tipo de variable es, si es cualitativa o es cuantitativa discreta o cuantitativa continua. ¿Cuántos hijos tiene usted? Pregunto. ¿Qué pasó? La primera cuantitativa. No. Contésteme, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos? 12. Sí. No oí. 2. No oigo. 2. 2. No oigo, perdón. Es que creo que está fallando el internet. Por eso le pregunto, ¿cuántos hijos tiene usted? 2. 2. A ese valor se lo vamos a asignar a la variable h. De hijos, porque se me ocurrió la variable h igual a 2. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cualitativa, cuantitativa discreta o cuantitativa continua? Cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque te da un número fijo y, o sea, a lo que se quiere referir es que es de conteo, pues. Exactamente. No es de medición. Porque sufre de un proceso de conteo. Tengo que decir 1, 2, 3, 4, o en este caso 1, 2, 2 hijos. Ahí está. ¿Están entendiendo esto? Sí. Entonces, esta corresponde a esta. ¿Sí? A ver, Azuara Berra, ¿está por ahí? ¿Sí? ¿Dónde está?
¿Dónde está? No lo oigo. No, Azuara, no Marlon. Ah, no, Marlon, no. Azuara, no vino. Blanco Mogollón. ¿Sí está? Tampoco. Voy a ir poniendo falta esto como... Sí, dígame. ¿Sí qué? No, sí estoy, pero ¿Quién? mi micrófono ¿Quién? a veces no quiere abrir. ¿Por ¿Quién qué me eres? está fallando? ¿Quién eres? Blanco Mogollón. ¿Eh? Blanco Mogollón. Soy Blanco Mogollón, el que acaba de mencionar. Sí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo? Le voy a hacer Sí, una dígame. pregunta. Le vamos a asignar a la variable C tu respuesta. ¿Tiene usted cuenta bancaria? ¿Qué pasó? No oigo la respuesta. No. No. ¿Qué tipo de variable es? Es una variable continua. Cuantitativa, tío. ¿Eh? Una variable cuantitativa. ¿Cuál? Cuantitativa. Es cualitativa. No. Es cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, ya que solo admite respuestas de un sí o un no o algo parecido. A ver si están entendiendo esto Sí. o no. Sí. Sí, profe, sí, profe. Sí. Entonces, como ven ustedes, cualitativas, un sí o un no, y se lo asignamos a una variable, en este caso C. Acá H. Discreta. ¿Cuántos hijos tiene usted? Surge de un proceso de conteo. ¿Preguntas? ¿Nada? No. Bueno, a ver, vamos a buscar otro. Todo bien. ¿Quién sigue? Bordonave Magaña. ¿Está allí? A ver, dígame. Te voy a hacer una pregunta y se lo vamos a poner a la variable D. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es su candidato, Juan o Pedro? ¿Cómo dijo? ¿Cuál es su candidato, Juan o Pedro? Juan. Juan. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. Exactamente, cualitativa. ¿Sí o no? O algo parecido. Si no es Juan, es Pedro. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. ¿Alguien puede decirme una cuantitativa continua? Yo, Yo. profe. ¿Eh? Yo. Opal, dígamela. ¿Quién, yo o el que habló? Andrea, tú dile, tú dile. ¿Quién habló? ¿Alguien puede A ver, decirme una cuantitativa continua? Cuando te preguntan cuánto miden, Exactamente. Por ejemplo, a ¿quién fue? Camacho Ruiz. Camacho Ruiz, ¿está ahí? Sí, profe. Yo te pregunto, vamos a poner la variable E. ¿Cuál es tu estatura? 1.78. 1,78. ¿Qué tipo de variable es? A ver, es Cuantitativa continua. continua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama esto? porque es de medición. Porque es con- Niño. No. Porque se expresa en cuando cuantía hay numérica, una ¿no? medición. Porque se mide porque es Tuve que medir numérica, tu ¿no? estatura. ¿Eh? Tuve que Porque se medir tu mide, estatura. porque es un Surge proceso de de un medición. de medición. Pero quiero ver qué es la diferencia entre cada una de ellas. Por ejemplo, a ver, Castillejos Martínez. Ahí, Dígame, profe. si yo te digo, ¿cuántos metros mide
el ancho de la casa, de tu casa. Ajá. Ancho. ¿Cuántos metros mide? Dime una cantidad. 1000 metros. 4 metros. 1000 metros cuadrados. ¿Eh? 1000 metros. 1000 metros. 1000 metros cuadrados. No, dije longitud, no área. Longitud. Ah, bueno. 1000 metros. ¿Qué tipo de variable es? Continua. Continua. Continúa. Cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque surge de un proceso de medición. Tuve que agarrar y medir el ancho de esa casa. Me está midiendo. A ver. Entonces, como ven ustedes, ahí están unos ejemplos de los tipos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas ¿Profe? continuas. Las número 1 se utilizan muy poco en estadística. Las que se utilizan son la número 2. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Y por ejemplo, cuando hacen una encuesta y les están preguntando, por ejemplo, el grado de satisfacción en algún servicio, esa Casi no le también escucho. sería... Espérame, déjame subirle, casi no le escucho. Déjame subirle a mi volumen. A ver, ahora sí, dígame. Cuando están haciendo una encuesta y, por ejemplo, le preguntan el grado de satisfacción en algún servicio o algo, ¿esa qué tipo de variable sería? Bueno, es que ahí depende nada más el tipo de satisfacción, o sea, cuál es su tipo de Como, satisfacción, pero le bueno, ponen... Cuando te terminas de hacer la encuesta, te preguntan qué te pareció la encuesta. Ajá. No, el problema es que ponen ahí porcentajes, algo así creo, ¿no? No ponen, no no, ponen. Y bueno, luego te dan un porcentaje. ponen una escala del bueno al malo, ¿no? Ah, bueno, malo o algo. Pero sería una variable para Si es de bueno a malo sería cualitativa, ¿no? Pero si te Si piden un es, si es de porcentaje, bueno o malo, sería cualitativa. pero si te piden un porcentaje ya sería cuantitativa. Cuantitativa, exactamente. Discreta o continua, depende. Ujú, ¿Está claro? sí. Sí. Bueno, Profe, disculpe que lo interrumpa, pero me comenta mi compañero Marlon que se tuvo que salir de la clase porque se le fue el internet, ya que anteriormente tenía problemas con ello. bueno, pues, ¿qué le hacemos? ¿Lo esperamos o continúo dando la clase? Ustedes digan. Prosiga, profe. Bueno, ya dijo ahí una voz, prosiga. Era una pregunta, aplicar una variable cualitativa. ¿Continúo o no continúo? Continúo, dice. Ya está. ¿Lo vio? Bueno. Bueno, entonces, si no hay preguntas respecto a las variables, vamos a continuar entonces. Mucha de la, no escriban, voy a explicar aquí. Mucha de la información o muchos datos nosotros los podemos obtener de muchas fuentes. ¿Sí está claro? Ahorita hay muchísimas fuentes, muchísimas. Claro, hay que ver también cuáles son datos buenos o datos malos, etcétera, etcétera. Pero ahora con el internet pues se puede uno consultar muchísimas cosas. Pero definitivamente siempre hay ciertos, ¿cómo explicáramos? Ciertas fuentes en las cuales nosotros podemos consultar para obtener datos. Voy a poner, vamos a tratar nada más 3, no muchos, porque en esos 13 comprenden casi todo. Entonces, vamos a ver cómo se obtienen los datos, ¿sí? Obtención de datos. Pongan por ahí, obtención de datos. ¿Qué horas son? No te da tiempo. Obtención de datos. Punto y guión.
Son muchos los métodos, son muchos los métodos que se pueden utilizar para obtener los datos. Pero los más usuales son los siguientes, dos puntos y aparte. Presten atención aquí. El número 1 se puede hacer a través del Internet, pero tenemos que consultar la fuente, normalmente la fuente de la cual proviene o queremos saber los datos. Entonces son datos publicados por diversas fuentes. Y una de las principales fuentes que tenemos aquí es fuentes gubernamentales. ¿Está claro? Una forma, un método para utilizar o obtener datos es los datos publicados por diversas fuentes. De esas fuentes, las más importantes o las que más hay datos son las fuentes gubernamentales. Profe, ¿me puede decir tu pizarrón? Es que no sé saber bien. Allí. Ajá. ¿Alguien me puede decir cuáles son las principales fuentes gubernamentales? ¿Alguien me puede decir? Protección Civil, ¿alguna de ellas? ¿Cuál? Protección Civil. La de TV. ¿Qué? La de la SEP. Ajá. La SEP. Civil. La SEP es una de ellas. ¿Sí? La del IMSS. La Conagua. La Conagua. ¿El Banco de México? Si se dan cuenta, la mayoría son las secretarías de Estado. Secretaría de Educación Pública, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Energía, Secretaría de esto, Secretaría de lo otro, la mayoría. Claro, cada ¿mande? Secretaría de Desarrollo Social también, ¿verdad? También. Todas las que sean gubernamentales. Por ejemplo, ahí va un ejemplo. Yo quiero saber cuántos alumnos hay en total en todos los niveles de nuestro país. ¿A quién recurrimos? A la SEP. A la SEP, una Secretaría de Estado. Pero si yo ya quiero saber más a profundidad cuántos alumnos hay en cada nivel, ¿sí? ¿A quién recurro? Aparte de la SEP. La SEP lo debe tener todo. Eso, mero, hay otro que es el INEGI. ¿Qué quiere decir INEGI?
De Estadística y Geografía. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Ese es el INEGI. El INEGI también tiene muchos datos, claro, están tomados o está enlazado con las diferentes secretarías. ¿Está claro? Pero normalmente aquí son las secretarías de Estado. Aquí, en esto son secretarías de Estado. ¿Ok? Si yo quiero saber cuántos barriles de petróleo está produciendo México al momento, o diario, ¿a quién recurro? A Pemex. A Pemex o a la Secretaría de Energía, que es la que depende de Pemex, o a Pemex directamente. ¿Sí o no? Para que vean ustedes cómo hay tantísimos datos que podemos obtener de las fuentes gubernamentales, que son las secretarías de Estado y todas sus demás, podríamos decir, direcciones o instituciones que dependen también de cada secretaría de Estado. Y así podemos ir analizando toda una serie de datos o revisar u obtener datos de las secretarías de Estado. Si yo quiero saber cuántas toneladas de maíz produjo México en 2020, ¿a quién veo? A Zagarpa. A la Zagarpa, que es la Secretaría de Agricultura, Producción y no sé qué más. ¿Está claro? Entonces fíjense que todo se traduce. Las fuentes gubernamentales podemos obtener datos de las secretarías de Estado. ¿Sí se están dando cuenta de eso? Las fuentes gubernamentales. Ahí tenemos muchísimos datos con consultar cada secretaría o lo que nos interese, ir a cada secretaría. Por lo tanto, entonces, unos de las fuentes son las fuentes gubernamentales. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Qué son? Una. 10:51. 10:51. Vamos a ver uno más. De fuentes industriales. ¿Cómo dijo? Fuentes industriales. ¿Ustedes saben cuántas fuentes industriales existen en nuestro país o que nos puedan proporcionar datos sobre la industria? ¿Saben qué es la Canacintra? Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. ¿Ustedes saben qué es la Canaco? Cámara Nacional del Comercio. Y así sucede. ¿Perdón? Entonces, a ello nos podemos dirigir para saber o desear saber o obtener datos referentes a estas fuentes. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas toneladas de tubos de acero produjo TAMSA en el año 2020. ¿A quién voy o a quién recurro? Pues a la Coparmex o a la Canacintra o directamente si la empresa, aunque aquí cabe dar una aclaración, casi las empresas no te van a dar datos, casi. Directamente una empresa no te lo da. O muy difícilmente proporciona datos. Pero puedo ir entrar a TAMSA y preguntar o ver, a ver cuántas toneladas de tubo produjo en 2020. O me voy a la Canacintra, que es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, donde están afiliadas todas esas empresas. Por ejemplo, quiero saber cuántos comercios hay establecidos en el puerto de Veracruz. ¿A dónde voy? ¿A la Canaco? A la Canaco, exactamente.
Entonces aquí vamos a tener Canacintra, Coparmex, Canaco, etcétera, todas las que haya que sean fuentes industriales o comerciales. ¿Preguntas? ¿Nada? Por eso digo que la información o los datos está grandísima en todos lados. Nos falta ver una última y nos falta ver 2 y 3 más. Pero vemos la 1, nos falta ver una más, mañana la veríamos, y luego nos falta ver la número 2 y la número 3. No sé si tienen alguna pregunta de lo que vimos. No, profe. No, profe. No, profe. No, ninguna. Entonces nos vemos la próxima clase, jóvenes. Mañana. Vale, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, profe. Se cuida. Vale. Ya, profe.